parece viable reformar la estructura de la Registraduría Nacional del Estado. La concentración de funciones del registrador vulnera principios como la separación de poderes o la transparencia electoral. ¿Qué entidades del Estado deben intervenir en una eventual reforma del sistema electoral? A medida que vamos desarrollando el noticiero, iremos desarrollando estas preguntas para que nuestros televidentes puedan ir resolviendo estas preguntas acompañándonos a nosotros. Para resolver nuestra primera pregunta, ¿es viable una reforma? Sí, es constitucionalmente viable. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 113, lo vamos a leer para tenerlo presente. Entonces, la estructura del Estado, artículo 113. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Al permitir órganos autónomos, los regula en el artículo 120. Además, en el artículo 120 regula la organización electoral, indicando que ésta está conformada por el Congreso Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Esto significa que la estructura puede ser reformada mediante acto legislativo, reforma constitucional, o también puede realizarse ajustes mediante ley estatutaria electoral. Sí es viable, pero requiere reforma constitucional o legal de alto nivel. Para resolver nuestra segunda pregunta, ¿hay concentración de poder? Sí existe una tensión constitucional. El registrador concentra funciones como identificación de ciudadanos, organización electoral, logística de elecciones. Esto puede afectar principios como transparencia, imparcialidad administrativa, equilibrio constitucional. La Corte Constitucional ha señalado que las funciones públicas deben ejercerse evitando concentración excesiva de poder, principio de control y equilibrio. La Corte Constitucional en el 2015, sentencia C-150, la Corte analizó la estructura del sistema electoral colombiano, reafirma que la organización electoral es un órgano autónomo e independiente, señala que la importancia de garantizar transparencia e imparcialidad electoral en ejercicio de sus funciones. En conclusión, no es automáticamente inconstitucional, pero sí genera riesgos jurídicos que justifican una reforma. ¿Quién debe intervenir? Una reforma estructural implica varios actores. Estos actores serían Congreso de la República, artículo 150, expide leyes y reformas constitucionales. Vamos a leer unos puntos del artículo 150 y seguiremos adelante. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejercer las siguientes funciones: interpretar, reformar y derogar las leyes, expedir códigos en todas las ramas de la legislación y reformar sus disposiciones, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Aparte del Congreso de la República, la Corte Constitucional controla la constitucionalidad de las reformas. Esto quiere decir, una vez haya pasado la reforma en el Congreso, la Corte Constitucional analizará que esta reforma no vaya en contra de nuestra Carta Magna, Constitución Política de Colombia. Consejo Nacional Electoral regula y vigila procesos electorales y Registraduría Nacional ejecuta procesos técnicos. Ciudadanía participa mediante mecanismos como el referendo en el artículo 103 Constitución Política. En conclusión, un proceso complejo que involucrará múltiples instituciones. Sí es viable una reforma estructural del sistema electoral colombiano, pero se debe realizar bajo criterios de separación funcional, transparencia, control institucional, modernización tecnológica. Una posible serie de ayudas tecnológicas para una posible solución sería separar funciones técnicas y administrativas, fortalecer el control del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, crear mecanismos independientes de auditoría electoral,
Esto permite garantizar mayor confianza en los procesos democráticos. No olvidemos que cuando estamos en temas electorales, el gasto de dinero es muy alto y no se puede controlar qué cantidad están gastando. Al tener esos problemas, no se ha podido controlar que sea una discusión entre partes electorales justa para que los colombianos puedan elegir la mejor opción. Nuestras fuentes, nuestras referencias: Constitución Política, artículo 113, 120, 150, 209 y 103. Corte Constitucional Colombiana, jurisprudencia, sentencia C-150 del 2015, sentencia C-490 del 2011, principios de las funciones administrativas. Desarrollo del artículo 209 de la Constitución establece las funciones administrativas deben regirse por igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Esto nos sirve para enmarcar que las funciones del registrador son muy concentradas. Todas las funciones de un registrador están en cargo de una sola persona o una sola entidad. Según la sentencia C-490 del 2011, las funciones administrativas deben garantizar imparcialidad, transparencia, lo cual puede verse controvertido ante concentraciones excesivas del poder. También podemos tener la sentencia C-089 de 1994, separación de poderes. Explica el alcance del artículo 113 de la Constitución. Señala que aunque existen órganos autónomos, debe mantenerse el equilibrio de poderes. La Corte Constitucional, en la sentencia C-089 de 1994, ha indicado que el principio de separación de poderes exige evitar concentraciones que afecten el equilibrio constitucional. La Corte Constitucional colombiana ha sido clara en señalar que el ejercicio de las funciones administrativas debe regirse por principios de transparencia, imparcialidad y control con los establecimientos, entre las otras sentencias C-490 del 2011 y C-037 del 2003. Asimismo, ha advertido que el equilibrio de poder no puede verse afectado por concentraciones excesivas de funciones, tal como se desprende de la sentencia C-089 de 1994. También como fuente e inicio de esta labor de Notiestado está el artículo publicado por el señor Alfonso Gómez Méndez en El Tiempo, titulado El registrador y el poder electoral. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos poder seguir informando en Notiestado y que nuestros televidentes se acojan a nuestras buenas noticias. Buenas noches.